En este ejercicio nos dan una serie de conceptos, en concreto 6, y nos piden indicar cuáles son magnitud y cuáles no. Y en caso de magnitud, indicar con qué unidad lo mediríamos de una forma más adecuada. Entonces vamos a ver si son magnitud o no. Voy a apuntar aquí, son magnitud. Y lo segundo que vamos a ver va a ser unidad de medida más adecuada. Más adecuada. Vale, pues vamos con el primero. Recuerdos de un lugar. Hombre, pues yo puedo recordar muchas cosas de un lugar y apuntarlas en un papel, pero ¿es una magnitud? ¿Es algo que es medible, físicamente medible? Pues no, lo puedo registrar, lo puedo apuntar, pero en ese caso no es una magnitud. Peso de una persona. ¿El peso de una persona es algo que es medible, físicamente medible? Sí, es medible. Yo pues me puedo poner encima de una pesa, una balanza, y me da con exactitud mi peso, ¿no? En este caso sí. ¿Qué unidad sería la más adecuada para pesar a una persona? Hombre, pues la típica, ¿no? Nos pesamos en kilos, ¿no? En kilos sería la unidad más adecuada. La nota de un examen. La nota de un examen generalmente va, salvo que se mueva por letras y demás, pero siempre es medible, suele ir del 0 al 10 y es medible en ese sentido. Es decir, que sería una magnitud. ¿Y qué tendríamos como unidad de medida? Hombre, pues la unidad de medida sería los puntos, ¿no? Puntos, o voy a poner aquí puntuación, ¿no? Puntuación que iría, en este caso, de 0 a 10, ¿no? Suele ser lo más típico, ¿eh? ¿De acuerdo? En la siguiente tenemos la cantidad de agua en un contenedor. ¿Es una magnitud? Sí, es una magnitud, ¿no? ¿En qué lo expresamos? En cantidad de agua en un contenedor. ¿Qué lo podemos poner? ¿En litros? ¿En unidades cúbicas? En este caso, como es la cantidad de agua que tiene un depósito, es más bien capacidad. Es decir, no es tanto unidad cúbica, que sería el volumen. Si nos hubiesen puesto volumen de agua, entonces sí. Entonces sí, pero la cantidad de agua que tiene un contenedor es esa capacidad. Esto está haciendo referencia a una capacidad. Por tanto, sí, es una magnitud y la unidad de medida podría ser pues una de capacidad. La más típica es, por ejemplo, el litro. ¿Distancia entre dos pueblos? Bueno, pues la distancia entre dos pueblos es algo medible. Sí, es una distancia medible. ¿Cómo? En longitud. Sería una magnitud de longitud. Entonces le vamos a poner aquí un tic. ¿Y qué unidad podríamos utilizar? Hombre, alguien podría decir, pues el metro, que es la característica, ¿no?, de una distancia. Sí, lo que pasa es que cuando es grandes distancias tienes que aumentar. Y generalmente entre pueblos, ciudades, etcétera, se utiliza el kilómetro. Porque si no saldrían números muy grandes, ¿no? Si es en metros, es como medir la distancia entre dos ciudades en milímetros, saldría un número horriblemente grande, ¿no? Entonces es mucho más manejable y nos da mucha más claridad de cómo es la distancia, de grande o pequeña, el kilómetro, sobre todo entre pueblos, ciudades y demás. Y finalmente, ¿el color de una moto? Hombre, el color de una moto yo lo puedo tener clasificado en azul, verde, rojo, pero no es una magnitud, no es algo que yo pueda medir. Lo puedo clasificar,
pero no lo puedo medir. Por tanto, el último caso no sería magnitud.